Taller de modelismo ferroviario. Construyendo una maqueta. Brian Taylor y Charles Benedetto son profesionales. Llevan muchos años construyendo maquetas de trenes para clientes que no disponen de tiempo o bien de conocimientos para hacerlo ellos mismos. Pero para los que sí tienen tiempo, no es difícil adquirir la técnica. Estas escenas pueden intimidar al principiante. Incluso parecen estar fuera del alcance de muchos modelistas experimentados. Pero si usted sigue este programa paso a paso, seguro que podrá conseguir unos niveles altos por sí mismo. La maqueta que vamos a construir es muy pequeña, solo unos 107 por 92 centímetros. Será construida en escala doble cero, o sea, una relación de 1,67 parecido al HO con el mismo ancho de vía de 16,6 milímetros. Ahora bien, las técnicas que vamos a emplear pueden aplicarse a maquetas de cualquier tamaño y trenes de cualquier escala. El listón del bastidor es de 75 por 25 milímetros y el tablero es de fibra, de una densidad media de 12 milímetros de espesor, aunque en España es más fácil encontrar el contrachapado de 5 milímetros. Sé que algunos modelistas tienen otras preferencias, pero este tipo de tablero presenta una superficie rígida, es fácil de trabajar y admite las puntas con facilidad. Se podría emplear madera prensada, pero la superficie es muy dura y a veces irregular. Existen otros tipos de tablero que son más blandos, pero requieren más refuerzos. Un error muy frecuente es aplicar la cola blanca para madera directamente del envase. Si lo hace, corre usted el riesgo de aplicar un exceso de cola y hacer más difícil la unión de las maderas. En vez de eso, aplíquela con una brocha vieja. Hay que asegurarse que todo está en escuadra y clavar el tablero al bastidor. Puede usted taladrar unos pequeños agujeros a modo de guía, pero no es esencial. Siempre es preferible mandar cortar toda la madera que se necesita para una maqueta a la vez y del mismo suministrador. Pero aún así, a menudo, los listones varían de ancho. Aunque muchos modelistas emplean listones de menor espesor, los de 75 por 25 milímetros nos proporcionarán un bastidor más rígido, al tiempo que protegerán mejor el cableado y los motores de los desvíos, siendo mínima la diferencia de coste. Aunque Brian y Charles trabajan juntos, la maqueta puede ser perfectamente realizada por una sola persona. Usted no necesita un ayudante caro para sujetar la madera mientras la está serrando. Los listones transversales se untan con cola, se colocan en su sitio y se atornillan con tornillos para madera. Después, se da la vuelta al tablero y se clavan los listones. Tras asegurarse de que todo está a escuadra, los listones sobredimensionados pueden cortarse a su medida exacta.
Al colocar los listones por el centro del tablero, hay que tener cuidado de que no coincidan con los motores de los desvíos. Así que ahora es el momento de averiguar dónde van a ir estos desvíos. Utilizamos unos tramos de vía rígida para comprobar su emplazamiento, de forma que las curvas queden lejos del borde del tablero. Los listones centrales se cortan a su tamaño y se colocan más o menos equidistantes. Se taladran los agujeros y se avellanan para que no sobresalgan las cabezas de los tornillos. Siempre se pueden emplear clavos más gruesos. Quizá ha llegado el momento de tomarse un descanso y recordar nuestros objetivos. Aquí hay algo que hemos preparado con antelación. Aunque esta maqueta es pequeña, el escenario de fondo, en curva, nos brinda una profundidad muy considerable y con mucho detalle. Les mostraremos cómo hacer una casita con techo de paja y crear un ambiente de calidad. Como hemos visto, el fondo curvado es lo que da profundidad a la maqueta y es muy fácil de realizar. Está hecho con una pieza de cartón piedra o de contrachapado de 2 milímetros, de unos 230 centímetros de largo por 40 de alto. Se sujetará a los lados de la maqueta, así que habrá que practicar una incisión para permitir que asiente sobre el tablero. Si se emplea cartón piedra, el lado liso se coloca hacia adentro para poderlo pintar más adelante. Se colocan de nuevo las vías para establecer la situación de los túneles en el fondo. Estos se marcan a fin de dar suficiente gálibo para el paso de los trenes, cuidando de que el túnel de la derecha tenga anchura suficiente para 2 vías en curva. Las esquinas se cortan en curva para evitar que el cartón piedra, si se emplea, pueda rajarse. Teniendo cuidado de no meter los dedos en el camino de la hoja de la sierra de calar, debemos lijar los bordes. Un listoncito de unos 20 centímetros de largo refuerza la plancha curvada del escenario del fondo, en la parte trasera de la maqueta, donde se ha dejado suficiente espacio para 2 vías. Se introduce cola en la ranura, añadiendo serrín si no llegan a tocar del todo. Se sujetan unas tiras de chapa a lo largo de los bordes traseros para evitar que caigan los trenes. Estos son los motores de desvío que vamos a utilizar, aunque por supuesto los hay de otros tipos. Los desvíos son de la marca Peco, de radio medio 914 milímetros con cruzamiento, con corriente de la llamada escala fina y carril del código 75, solo apto para los que tienen las ruedas de su material rodante normalizadas. Existen también desvíos con carril del código 100 que valen para casi toda clase de ruedas. Se perforan pequeños agujeros en las traviesas para los clavitos de vía. Nuestro circuito de vías lleva 2 desvíos colocados por sus talones y conectados con conectores metálicos. Lo que estamos haciendo es sujetar la traviesa de unión en la posición central, de tal forma que los 2 espadines estén a la misma distancia entre los carriles portadores. Si taladramos unos agujeritos en línea con y a cada lado de las traviesas de unión, podremos alinear bien los motores utilizándolos como guías.
Esto es un desvío de corazón sin aislar, llamado live frog en inglés. Esta parte es toda metálica, con corriente según la dirección que indica el desvío. No como los desvíos dead frog, o sea, con el cruzamiento sin corriente. Esto es un desvío con el cruzamiento aislado. Estos carriles están aislados entre sí. Este recoge la corriente de aquí. Y este de aquí. Son algo más sencillos de instalar eléctricamente. Pero los desvíos con cruzamiento vivo admiten una circulación más lenta sin las paradas intempestivas que pueden ocurrir con los desvíos con tramo muerto. Hay que hacer agujeros en el tablero a medio camino entre los agujeros pequeños. Para el siguiente paso es aconsejable emplear un trozo de tablero independiente. Charles les muestra el porqué. Coloque un desvío así para que coincida con el agujero ya perforado. Insertar la varilla del motor. Tiene usted una varilla demasiado larga, así que con un alicate de corte debe hacer una muesca en la varilla y luego cortarla sobre la muesca, lo que requiere alguna fuerza. Cuando quede instalado el motor, la varilla no sobresaldrá de la traviesa de unión. Los desvíos deben ser ahora colocados de nuevo en su sitio sobre el tablero, pudiendo taladrarse unos orificios para los clavitos si no se desea martillarlos directamente en el tablero. Se puede usar una base de algún tipo, aunque no recomendamos el foam preformado, puesto que puede sufrir deterioro con el tiempo. Para simplificar las cosas, estamos colocando la vía directamente sobre el tablero. Pero muchos prefieren una base de algún tipo. Espuma, corcho en tiras, corcho por todo el tablero, etc. Si se emplea corcho se le puede dar la forma de la vía, pegarlo al tablero y echar el balasto encima, resultando una vía en alto, como es en la realidad. Otra posibilidad es cubrir todo con corcho y colocar vías y edificios encima. De esta manera, la vía estará asentada sobre el corcho, pero estará a ras del decorado en vez de en alto. Una vez pegado el balasto sobre la vía, se pueden extraer los clavitos, dejando la vía flotando sobre el corcho en vez de clavada al tablero. Todo es cuestión de gustos. Se emplean conectores aislantes para conectar los tramos de vía en donde quedan retenidos los trenes para permitir los pasos y los alcances. Puede que haya que recortarlos un poco para que el saliente esté a tope con los carriles. En esta maqueta empleamos vía flexible y es necesario marcar el radio de 380 milímetros que vamos a utilizar. Cogemos un trozo recto de cartón piedra y taladramos un agujero pequeño para el pivote y otro para la pluma. Esto se emplea para marcar la curva sobre el cartón grueso que luego cortamos para hacer una plantilla, alrededor de la cual se puede colocar la vía. La alimentación de la corriente se hará por el talón de los desvíos.
Al tratarse de desvíos que actúan como interruptores y solo pasan corriente a la vía a la que indican, no es necesario emplear conectores aisladores. Compruebe la curva con la locomotora más grande y el coche más largo que vaya a utilizarse en la maqueta. Cuando se curva la vía, el carril de fuera tiene un recorrido mayor. Es tentador cortar el carril interior, pero no lo haga. Deje los carriles sin recortar. Será más fácil mantener una curva regular cuando se añada otro tramo de vía. Se puede usar un alicate pesado para cortar el carril, una sierra o un disco de cortar de un mini taladro. Los carriles están hechos de níquel plata y son fáciles de cortar por no ser excesivamente duros, pero siempre hay que limarlos después. Se coloca otro desvío en la parte trasera para completar la vía de paso en la parte derecha de la maqueta. Ahora lo vemos desde atrás. Podemos comprobar el trazado de la curva colocando unas vías rígidas o unas plantillas tipo traxeta encima. El punto donde los carriles conectan con los de los desvíos se marcan para cortarlos. Ahora la vía ya está terminada. El tipo de motor de desvío que empleamos viene con un interruptor auxiliar que permite operar un accesorio como una señal. Colocarlo es bastante fácil. Tiene dos agujeros pequeños para los tornillos de sujeción al tablero y esta varilla se encaja en la traviesa de unión del desvío y es muy fácil de colocar debajo del tablero. Sin embargo, el motor Peco no lo es tanto. También tiene una varilla larga, pero si usted quiere situarlo debajo del tablero, tendrá que doblar las lengüetas y colocar tornillos con arandelas grandes para sujetarlas. Otra posibilidad es hacer un agujero de 40 milímetros por 20 en el tablero, para enchufar directamente el motor en el desvío. El motor puede venir con un interruptor auxiliar, pero como dije, este interruptor realmente tiene que estar acoplado al motor antes de montarlo al desvío, porque de otra forma sería difícil de montar. En la traviesa de unión hay un agujero para acomodar la varilla. Este motor se situará en el desvío a través del agujero practicado en el tablero. Tenemos que colocarlo en el agujero para la varilla. Es preferible tener una luz debajo para ver lo que se está haciendo. Es un poco difícil acertar. Lo que tenemos que hacer ahora es centrar el motor de tal forma que la varilla tenga un recorrido suave, sin tropiezos. Si está desplazado en una dirección, el mecanismo no funcionará con suavidad. También tenemos el interruptor auxiliar, que funciona directamente por la varilla del motor. Hay que asegurarse de que el motor puede desplazarse libremente y con suavidad. Ha llegado el momento de cablear y empezamos con la alimentación principal que está situada entre los dos desvíos en la parte delantera de la maqueta. No intente usted pasar los cables por el tablero desde abajo. En vez de eso, es mejor taladrar un pequeño agujero al lado de la traviesa e insertar un trozo de alambre de cobre macizo de unos 10 centímetros de longitud, habiendo doblado previamente el extremo. Después hay que soldarlo al carril aplicando el fundente para que el estaño fluya bien. Lo importante es que vamos a introducir corriente en los talones de los desvíos, que son de corazón vivo.
No queremos que haya corriente entrando directamente a los desvíos por el otro lado. Así que tenemos conectores aislantes para evitarlo. Como es un circuito continuo, la corriente podría dar la vuelta completa y entrar al desvío por el lado contrario. Pero los conectores aislantes lo impiden. We've just got one feed there, which is either side of the track, and insulated joints there. Es fácil conectar el cableado a los alambres pasantes, o si quiere, los rabos. Afortunadamente podemos dar la vuelta al tablero, pero tampoco sería difícil hacerlo desde abajo. Por supuesto, si lo hace así, deberá llevar alguna protección para los ojos, y esto es recomendable también para muchas otras tareas de construcción de maquetas. Se enrolla el cable sobre el rabo y se suelda. El estaño debe fluir bien. No mueva la unión y, una vez fría, se corta con el alicate. La manera de cablear los desvíos es unir el polo común de todos ellos. Y por esa razón, empleamos el cable azul para conectarlos todos juntos. Blue wire to connect them all together. El cable de color púrpura está conectado a un extremo de la bobina, el azul al centro y el blanco al otro extremo. Así que si conectamos estos dos cables a la fuente de alimentación, la bobina desplazará la varilla en esa dirección. Y si conectamos este cable y este blanco, funcionará esta bobina, desplazando la varilla al otro extremo. Los dos desvíos a cada extremo de la vía de paso se cablean conjuntamente para ser accionados desde el mismo interruptor. Dos de los cables de retorno azules se empalman y se sueldan al terminal de retorno común de uno de los desvíos. Necesitamos unos cuantos equipos eléctricos, un controlador transformador como este, por ejemplo. Por supuesto, existen diferentes tipos de controladores en el mercado. Este es un controlador para una sola máquina del tipo realimentación que mantiene el tren en marcha constantemente a la velocidad indicada sin importar rampas o curvas cerradas. Esto es para otro controlador sin transformador. Su conexión a la vía es a través de este terminal tipo DIN. Nos permite controlar otro tren en una segunda vía. Via that terminal, those two terminal blocks there, those two outlets. And that gives you the opportunity to run a second track if you so wish. This here is 16 volts. Estos de aquí llevan 16 voltios en corriente alterna. Sirven para hacer funcionar un equipo de descarga de condensador que hace actuar los motores de los desvíos, o para un equipo de alta frecuencia de limpieza de vías que también requiere 16 voltios de corriente alterna. Este equipo mantiene limpias las vías sin que usted tenga que hacer nada. Estos son los terminales de 0 a 12 voltios en corriente continua. El voltaje está controlado por los mandos del panel del controlador. Esta es la unidad de limpieza de vía. Estos terminales se conectan a los de 0 a 12 voltios del controlador. Y estos son para la salida a la vía.
and that's fed by the AC Estos últimos se conectan a los terminales de 12 voltios de corriente alterna. which goes into there. And all this does is put a high frequency spike. Lo que hace la unidad es enviar un impulso de alta frecuencia a la vía cuando alguna suciedad interrumpe el paso de la corriente a las ruedas y, quemándola, deja la vía limpia. Así se consigue buena regularidad en la marcha de los trenes. Esta es una unidad de descarga de condensador para actuar sobre los motores de los desvíos. Aumenta la potencia aplicada a los desvíos y hace más segura su maniobra. Es útil, puesto que como no se carga de nuevo hasta que no se actúa otra vez sobre un interruptor, se evita el paso continuado de corriente al motor, que podría quemar la bobina. Estos son pulsadores con muelle para hacer funcionar los desvíos o los semáforos. Son ideales para los motores de los desvíos, puesto que mandan un impulso instantáneo que cesa al dejar de presionar con el dedo. Viene en una variedad de colores que facilitan su identificación. Se taladran dos agujeros en el listón de delante y se agrandan para permitir el paso de los cables del pequeño panel de control. Esto se hace con un trozo pequeño de aluminio. Se marca el área de la apertura y se perforan 6 agujeros para los pulsadores. Estos se pasan a través de la chapa y se sujetan con sus tuercas. El panel se fija al listón con tornillos. Se sujeta la unidad de descarga de condensador a un listón transversal con una placa autoadhesiva y un cordón de plástico. Puede moverse, pero está segura. Los cables de los motores de los desvíos se pasan por el agujero y se sueldan al panel de control. Los de retorno común se unen y un cable de uno de ellos es llevado a terminal positivo de la unidad de descarga. Luego se conectan los cables a los terminales de corriente alterna del controlador transformador, completando así el circuito. Se comprueba el funcionamiento de los desvíos y si todo está bien, se puede ya montar el panel en su sitio y conectar al controlador los cables de corriente a la vía. Ha llegado el momento de ver si todo funciona. Desgraciadamente, se produce una sección muerta en la vía de paso cuando los desvíos están conectados a la vía muerta, y es necesario conectar el talón del desvío con el otro extremo del carril para solucionar este problema. Ahora que la vía está en su sitio, podemos ocuparnos del decorado. Una carretera con curvas irá de izquierda a derecha del tablero, atravesando la vía sobre un puente. Como la carretera está en rampa, se hace con un trozo de cartón piedra que mide 3 centímetros más que el tablero. Se marca con cuidado la forma de la carretera y se corta con una sierra de calar. Después de darle una forma aproximada, se coloca sobre el tablero y se retoca lo necesario quitando la madera que sobra. Aquí pondremos un puente de 2 arcos que ayudará a ocultar las vías de detrás. Si el puente es tangente de las vías, será más fácil que si está en ángulo. Voy a hacerlo más recto y recortarlo con la sierra. También daré forma a la carretera junto al puente. Aquí tendremos que cortar porque pondremos un paso a nivel. El tramo junto al paso a nivel es recto, aunque corto. El puente que colocaremos aquí tendrá 2 arcos, o más exactamente, será como un túnel de doble vía. Así que los trenes desaparecerán del escenario al entrar en los túneles, que sirven para ocultar las vías de detrás. Existen puentes de ferrocarril que también sirven como bocas de túnel, así que no estamos hablando de algo irreal.
did double as tunnel mouths as well, so that's not very good. Cut the road. Para el paso a nivel, tenemos que marcar aproximadamente dónde va la vía, en curva. Luego recortar el tramo y lijarlo de forma que encaje en la vía. Hay que asegurarse de que el nivel del carril es superior al nivel de la carretera. Make sure that the rail edge projects above the edge of the hardwood, so that the hardwood is sitting flat down on the board. El único tratamiento que requiere la superficie de la carretera antes de pintarla es lijarla. El diseño del paisaje es de bajada en pendiente desde unas colinas de atrás. Y la estación, situada aquí, estará parcialmente excavada en la ladera y emplazada sobre un relleno del terreno, delante, formando una plataforma para el trazado del ferrocarril. La pendiente natural del terreno baja así desde atrás. Es importante concebir el ferrocarril en un entorno natural, en un paisaje, para que parezca verosímil. Después de colocar los suplementos de madera para que la carretera tenga altura, podemos clavarla. Los clavos se empotran totalmente bajo la superficie y los agujeros se rellenan de cola blanca y se lijan una vez secos. La carretera se coloca de igual manera a ambos lados del paso a nivel. Con cinta adhesiva se aplica al tablero un trozo de papel grande que cubra la vía de la parte delantera de la maqueta. Se recorre la vía con el dedo haciendo una muesca que sirva de plantilla para construir el andén de la estación. Vamos a hacer que el andén recorra la longitud de la vía en las curvas más abiertas formadas por los desvíos, mejor que en las curvas más cerradas de la vía general. Intentar hacer un andén en una curva muy cerrada resulta un tanto absurdo, porque sobresalen los coches de la vía. Las curvas de modelismo suelen ser más cerradas en escala que las reales, y un truco que puede emplearse en una maqueta pequeña como esta consiste en situar el andén al otro lado de la vía. El mismo tren detenido en la estación oculta el hecho de que los coches sobresalen de la vía y no se ve la gran distancia existente entre coches y andén. Se coloca en la vía el coche más largo que se va a emplear. Se busca el sitio donde la curva no es tan cerrada y se empieza allí el andén. Se pone un lapicero en el centro del coche, que es donde más sobresale de la vía, y se traza una línea hasta donde empieza de nuevo la curva cerrada. Haciéndolo así, ningún vehículo tropezará con el andén. El andén está hecho del mismo tipo de madera que el tablero. Se emplea un lapicero afilado para perforar la plantilla, haciendo una línea de puntos sobre la madera y uniéndolos más tarde para hacer la raya por donde cortar con la sierra. A continuación, se comprueba sobre la maqueta y se realiza cualquier ajuste necesario con la sierra o papel de lija. Se puede achaflanar la madera a fin de lograr las rampas características de muchas estaciones. El andén es bastante bajo como en muchas estaciones de líneas secundarias y lo hace parecer más largo.
it makes the platform look longer by being not so thick. It gives a great sense of spaciousness to the railway. In any case, you can't see when the train is in the station the gap between... Cuando el tren se encuentra en la estación, no se verá el gran salto que tendrían que dar los viajeros. They left the train to get to the platform. La siguiente tarea es aplicar una superficie de ladrillo al borde del andén. Se utiliza una hoja de ladrillo en plástico que se marca, se corta en tiras y se pega con un adhesivo como uju. Se introduce cemento de poliestireno líquido entre las ranuras de las tiras de ladrillos y con el cúter y el pincel seco se igualan. Hay que pintar los ladrillos, así que mezclamos el esmalte de color arena de Humbrol con blanco para crear un tono parecido al mortero. Se introduce bien en las rendijas y se limpia la superficie para devolver a los ladrillos su color rojo original. Si lo prefiere usted, puede esperar que se seque la pintura y usar el papel de lija para dejar al descubierto la superficie del ladrillo. Esto también ayuda a rebajar el brillo del plástico. Una vez terminado el andén, se clava y se pega en su sitio, sobre el tablero. A continuación debe colocarse el balasto en la vía. Podemos ayudarnos con una especie de paleta realizada con un recorte de cartón. Es importante que la punta no mida más de 15 milímetros para poder asentarla entre los carriles. El balasto de granito es un producto comercial que hay que colocar con paciencia, puesto que tiende a expandirse al aplicar el pegamento. Balastar no es una tarea que pueda hacerse con prisas. Vale la pena tomarse el tiempo necesario para crear el perfil correcto en los bordes de la vía y asegurarse de que el balasto no vaya por donde no debe, entre los contracarriles, ni pueda rozar con las pestañas de las ruedas. También habrá que asegurarse de dejar libres los mecanismos de los desvíos. El balasto se pega con una mezcla compuesta de una parte de cola blanca con 4 de agua y unas gotas de detergente líquido para reducir la tensión superficial y hacerlo fluido. Para aplicar la mezcla se emplea un cuentagotas, manteniéndolo muy cerca del balasto para evitar que salpique. Para repartirlo bien, podemos ayudarnos con un trozo de cartón. Hay que tener cuidado con los mecanismos de los desvíos. Conviene hacerlos funcionar de vez en cuando mientras todo se seca. Hay varias maneras de hacer el decorado. Aquí el método que utilizamos es construir una infraestructura de cartón sobre la cual se construye una superficie con pedazos de papel grueso de tamaño más bien pequeño. Cuidadosamente se corta el cartón dándole forma y se pega in situ. Habrá un túnel a la derecha de la maqueta y es imprescindible dejar suficiente gálibo bajo el decorado para el paso de los trenes. La cinta de pintor entre los soportes da mucha más consistencia a la construcción. La superficie de papel puede ser de cualquier color. Sin embargo, nos dará una mejor impresión de cómo estamos progresando si es de color verde. Aquí empleamos papel triturado como relleno, pero igualmente sirve papel de periódico arrugado que se puede quitar cuando la superficie está terminada. 3 capas de papel serán suficientes para formar una superficie fuerte, a la que se pueden añadir los detalles. Aunque la cola blanca que utilizamos no es tóxica, vale la pena tener en cuenta que muchos de los adhesivos que empleamos en el modelismo pueden ser peligrosos, deben ser manejados con guantes de goma y no ser inhalados. Los fabricantes avisan sobre todo ello en los envases y es imprescindible seguir fielmente las instrucciones. Se da textura al decorado rociando sobre la superficie previamente mojada con cola blanca unos polvos especiales. Ahora que hemos progresado con el decorado, podemos dedicar nuestra atención a los edificios. Pondremos muy pocos en esta maqueta, pero servirán para mostrar las diferentes técnicas que se usan. El molino de viento es un antiguo kit de Airfix reintroducido por Dapol.
Si se construye tal como sale de su bolsita, todo el mundo sabrá que está hecho de un kit. Una manera de disfrazar sus orígenes es afinar los bordes. No importa que el material del centro sea más grueso, siempre que los bordes que se ven estén a escala. Las aspas y las escaleras pueden ser afeitadas y limadas a escala para que su espesor no sea tan obvio. Las ventanas están también sobredimensionadas e intentaremos afeitar los marcos, sin gran éxito, así que decidimos hacer unos nuevos de Plasticart. Cubrimos el molde de plástico con tinta y los prensamos contra el Plasticart para formar la silueta que después cortamos dándole forma con un cúter. Al terminar esta sesión de maquillaje, ensamblamos el kit siguiendo las instrucciones del fabricante. Hemos llegado al punto en el que el decorado está en su sitio. Representa unas lomas, con el ferrocarril entre tierras altas que descienden a niveles más bajos. Aquí, hacia la izquierda. No nos gustó del todo la composición que habíamos ideado. Íbamos a poner una casita de campo aquí abajo. Este lado más alto domina demasiado, sobre todo con un molino en lo alto. Así que lo que tenemos que hacer es reequilibrarlo. Y la mejor manera de conseguirlo es prolongar la colina por aquí y poner un puente. Cargaremos el decorado por aquí para equilibrar la composición. En vez de poner la casita abajo, la pondremos aquí. Y así estableceremos una composición más equilibrada. Esto es un puente de 2 arcos, o boca de túnel de 2 vías. Habrá que cortar el decorado aquí. Está hecho de los mismos materiales que el puente del otro lado. Se pueden adquirir arcos de plástico para un puente de piedra. Podría pegarse encima del Plasticart, que representa la mampostería, pero sobresale en exceso. Así que otra alternativa es recortar el Plasticart y empotrar los arcos, limando los bordes para que queden presentables. Así es como se hizo este puente, al que todavía le falta un trozo. No importa cuántas piezas haya que pegar. Este se hizo con muchas piezas y presenta este aspecto visto por detrás. Pero cuando esté terminado, quedará así. Este puente es un producto industrial y se puede comprar para vía única o doble en forma de kit. Hace falta pintarlo. La superficie del camino se puede hacer de cartón en vez de cartón piedra. Lo he hecho en curva y con menor anchura hacia el fondo para dar una impresión de perspectiva. El camino desaparece detrás de la casita de campo. Decidimos situar nuestra maqueta en el año 1924, justo después de que se concentraran en 4 grandes grupos ferroviarios las muchas compañías particulares existentes en Gran Bretaña. La nuestra está situada en el sur del territorio de London South Western, que acaba de transformarse en Southern. Esto nos permitirá hacer circular trenes de la antigua LSWR sin repintar con otros ya con los colores del Southern.
No existe en el comercio un kit para el tipo de estación en que habíamos basado nuestro modelo, la de Minstead and Fort Marks, ahora conservada por el Mid-Hand Railway. Puede que fuera posible encontrar los planos en algún libro, pero vamos a trabajar sobre fotografías tomadas recientemente. Ha sido restaurada conforme al estado y aspecto que tenía al principio de este siglo, y es una pieza ideal de arqueología ferroviaria. Los particulares métodos de construcción de Bryan son tan evidentes que apenas necesitan comentario. Utiliza ventanas adquiridas en el comercio, pero les da mayor profundidad. También compra hechas las tejas de caballete, canalones, bajadas de agua y chimeneas. Esto es un kit de cartón básico. Aunque está bastante bien como está, es un poco bidimensional, y para que esté al mismo nivel que los demás edificios, habrá que añadir los paneles y el revestimiento exterior, así como un poco de ladrillo en relieve en vez de dejarlo plano. Es un poco grande para esta maqueta, así que hay que recortarlo. Tenemos que cortar por aquí y quitar estas ventanitas. Lo que podemos hacer si lo revestimos con madera. El kit es más alto que el edificio real, así que podemos reducir todo a 2/3 partes de su tamaño original. Reducimos la altura y lo situamos sobre el andén de la estación. Bryan va a realizar todos los rebajes a media madera de plasticar, aunque seguirá las instrucciones del fabricante en todo lo demás después de reducir el tamaño del edificio. Esta casita de campo está hecha básicamente con un cartón grueso reforzado en las esquinas. Habrá que tener cuidado si va a dotarse al edificio de interior. No es este el caso. Aquí puede apreciarse la construcción. Parece muy vasta. Habrá que biselar los cantos con un cuchillo aplicado contra una regla metálica.
La paja se puede hacer mejor con cáñamo. Las ventanas de este modelo son de latón fotograbado muy fino, compradas en el comercio. Sería casi imposible de conseguir recortando con un cúter. La planta trepadora está hecha con materiales de Woodland Scenics. Volviendo a la paja, se fabrica casi de la misma manera que en la realidad, en manojos. En nuestro caso, se pega al tejado con cola blanca. Un asunto importante al pintar los modelos es el pincel. Vale la pena gastar algún dinero para conseguir pinceles de buena calidad con pelos de cebelina. Es primordial comprar únicamente pinceles que terminen en punta cuando están mojados. Una buena tienda debe dejar a los clientes que comprueben los pinceles en agua, incluso los de mayor tamaño. Hay que evitar comprar pinceles que hayan sido encerados para que terminen en punta. No se pueden obtener buenos resultados con un pincel que cuando esté mojado con pintura tenga pelos en todas las direcciones. Si el pincel termina en punta, facilitaremos mucho la tarea. Se pueden rellenar con pintura todos los rincones. And even the larger brushes of this type should be able to go to a fine point, which actually makes painting much easier because you can steer the paint into tiny corners and paint fine details, which you can't do if the bristles are going off in all directions. This bridge was also painted with gold. Este puente fue pintado con gouache. Aunque es plástico pintado en color oscuro simulando mampostería, es del mismo color que el color final, solo que más oscuro. Cuando esté seco, hay que pintar por encima con pintura de una tonalidad cada vez más clara hasta la mano final, que es muy clara, lo que hace resaltar las piedras, marcando profundas sombras entre ellas. Así se consigue un efecto de piedra muy real, sin tener que pintar individualmente cada una de las piedras. Se pinta el decorado de fondo con una emulsión blanca mezclada con gouache azul celeste. Como esta parte representa un fondo lejano, no debe ser demasiado oscura. Mientras se seca, podemos trabajar más en el decorado. El puente del fondo a la izquierda se coloca en su sitio tras comprobar el gálibo con un coche de viajeros. La casita del molinero tendrá que estar situada en esta parte, y la ventaja de este tipo de decorado es que puede recortarse con facilidad. Las lomas de esta parte de Inglaterra son mayormente cretáceas, así que pintaremos el camino de un color muy claro. Mientras se está secando, puede taparse el agujero tras el camino, que servirá de soporte para los árboles que disfrazarán este rincón tan incómodo. El camino es poco más que un carril, con hierba creciendo por el centro. Los bordes del camino se construyen con varias capas de pegamento y polvo de decorado para darle algo de profundidad. Hay muchas maneras de hacer árboles, pero con mucho, la manera más sencilla es utilizar liquen.
Este material viene en diferentes cantidades y está teñido de un color verde básico. Cuando la cobertura de líquen tiene suficiente espesor, los árboles pueden ser rociados con cola blanca diluida y tratados con polvos para formar las hojas. No hace falta emplear un aerógrafo caro para este menester, bastará con cualquier spray o atomizador. Aunque todavía quedan algunos detalles, hemos cubierto ya todas las etapas básicas de construcción de una maqueta, con la excepción de uno de los elementos más importantes para crear la ilusión de distancia, el decorado de fondo. Brian comienza su tarea marcando los perfiles de las lomas. Se tarda bastante en completar un decorado de fondo, pero el esfuerzo es indispensable para crear una escena realista. Si usted sigue los pasos básicos de este programa de vídeo, también podrá crear una pequeña obra maestra como esta. Hay que tener presente la necesidad de componer la escena con cuidado, trabajar por etapas, tomar tiempo para cada cosa y divertirse con la construcción. Esta pequeña maqueta tardó exactamente 5 días en hacerse y costó algo menos de 40.000 pesetas, incluido todo el equipo eléctrico preciso para hacer circular los trenes. Aunque esta es pequeña, los principios que ha visto usted pueden ser aplicados a cualquier tamaño de maqueta de virtualmente cualquier escala. Esperamos haber podido serle útil.